Buenas noches. El Señor le bendice. Le invito a que tenga su Biblia a la mano y que juntos oremos y que juntos escudriñemos las Escrituras y tengamos un oído atento para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Vamos a orar. Padre bueno, solo a ti oramos. Jesucristo, nuestro Salvador, habla a nuestros corazones. A través de tu palabra, enséñanos y recuérdanos que solo en ella podemos encontrar vida y poder. Suple cada necesidad de aquel que te busca desesperadamente y que este mensaje tuyo lo escuchen todos en nuestros hogares y penetre tu palabra hasta el más profundo de nuestros y de sus corazones. Nos humillamos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Le invito a que en su Biblia vaya a la carta de Tito 2:15. Tito 2:15. Vamos a leer 2:15 y nos brincamos al capítulo 3, verso 1. 2:15 y después 3:1. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esta carta del apóstol Pablo a Tito, en ella le exhorta para que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina, exhortando y reprendiendo con toda autoridad. Pablo escribe a Tito que recuerde a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos, a todos los hombres creyentes, a toda la iglesia, que se sujeten al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno. La primera palabra que vemos en Tito 3 nos trae mucha enseñanza, definitivamente, toda la Biblia, pero esta palabra que dice, recuérdales. Esto es, que Tito debió de recordarles algo que ya sabían o algo que ya conocían. No era una enseñanza nueva, ya la habían recibido. Hoy Dios nos recuerda también a nosotros a través de su palabra, algo que probablemente la mayoría ya sabemos, pero que la naturaleza carnal del hombre tiende a necesitar que le recuerden lo que es necesario para la obediencia y sumisión a la máxima autoridad, que definitivamente es Jesucristo, nuestro Señor. Y si usted que está viendo, escuchando esta transmisión aún no sabe a qué nos referimos con recuérdales, lea conmigo lo que dice Romanos 13, verso 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quizás se pregunte si tiene que obedecer en todas las autoridades superiores, puesto que esto dice en la Biblia, que se sujete a toda la autoridad. En casos cuando la ley civil o la autoridad contradicen los mandamientos de Dios, el creyente no está obligado a obedecer a esa ley o a esa autoridad. Y le pondré un ejemplo que viene en Hechos 4, que es un ejemplo que puede encontrar en la Biblia, 4:18, donde no siempre está obligado a sujetarse a las autoridades civiles, siempre y cuando, hace una referencia muy importante. 4:18. Y llamándolos, les invitaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 5, 20. $20, 29. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A Pedro y a Juan, las autoridades civiles les habían prohibido que anunciasen la palabra del Señor. Si lo anunciaban, serían castigados, encarcelados. Ahí ellos fueron cuando dijeron: es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Las autoridades se estaban poniendo en contra de la autoridad de Dios. Por eso ellos dicen: primero voy a obedecer a Dios, es necesario. La obediencia a Dios, quien es la principal autoridad, es primero y sobre todas las cosas. Es necesario que seamos más obedientes a Dios. Es antes que las autoridades terrenales, pero para poder discernir cuando la autoridad está contra la palabra de Dios, necesitamos definitivamente el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, nos va a ser muy difícil discernir cuando una autoridad está yendo en contra de la autoridad de Dios. Hablar de autoridad es hablar a la vez de sujeción. Esas dos palabras van ligadas. La sujeción a la autoridad es primordial en la vida del creyente y es parte importante de su testimonio. En esta carta, el apóstol Pablo le estaba delegando toda autoridad a Tito para que hablara, exhortara y reprendiera. Pero es importante mencionar que el testimonio de Tito era el de un verdadero hijo de la fe, un creyente genuino en Cristo. En eso se resume el testimonio de Tito. La mayoría de nosotros tenemos un rol de autoridad en algún área de nuestra vida. Quizá es maestro, quizás usted es policía, quizás usted es tránsito, quizás usted es un gobernador, o quizás es un presidente, un anciano de la iglesia, un pastor, un dueño de una empresa, un gerente, o simplemente es papá y mamá. Como autoridad es necesario que analice su testimonio, si quienes están bajo su autoridad están recibiendo de usted testimonio de sujeción a Dios, principalmente a Dios y después a las autoridades civiles puestas por Dios. Si queremos ser personas de autoridad, necesitamos primero estar sujetos a la autoridad de Dios. Si queremos ser personas de autoridad, necesitamos primero estar sujetos a la autoridad de Dios. Eso es muy importante. Un padre regaña a sus hijos porque no le obedecen, y un día sus hijos ven que el padre se pasa el semáforo en rojo. Los hijos se sujetan al padre por miedo, por temor, mas no por amor. Ellos no están recibiendo un buen ejemplo de sujeción a la autoridad. Estos hijos quizá mientras sean pequeños se van a sujetar al papá por miedo, pero muy probablemente cuando sean grandes se van a rebelar y se van a ir, porque nunca recibieron un testimonio y un ejemplo de obediencia por amor. Sin sujeción no hay sujeción. Esta frase yo creo que muchos ya la hemos escuchado, pero no es necesario, no basta nada más con escucharla, sino necesitamos aplicarla, necesitamos vivirla. Solo puede obtener autoridad quien está bajo autoridad, y solo puede mandar cuando se ha aprendido a obedecer. Cristo es el principal ejemplo de obediencia y de sujeción a la autoridad. Mateo 28:18 dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad era sobre Cristo Jesús, era Cristo Jesús. Él tiene absoluta autoridad soberana, señorío sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra. Sin embargo, respetó toda autoridad terrenal establecida. Recordemos cuando pagó el impuestos. Él no tenía la obligación de pagarlos. Solamente los que eran hijos del rey, ellos no estaban obligados a pagarlos. Por consecuencia, él, siendo hijo del único rey, tampoco estaba obligado a pagarlo. Sin embargo, pagó por él y pagó por Pedro. Y esto lo puede encontrar en Mateo 17, del 24 al 27. Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En todo, Jesucristo dio testimonio de obediencia a Dios y a las autoridades terrenales. Solo podemos tener una verdadera autoridad cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Una vez que estemos sujetos a la autoridad de Dios, las cosas a nuestro alrededor van a cambiar. Dios obra donde hay obediencia. Siempre ponga en primer lugar a Dios en su vida y Él se va a encargar de todo lo que pase a su alrededor. Se va a encargar de sus hijos, se va a encargar de su esposa. Necesitan ver un testimonio de obediencia de parte suya. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sea de gran enseñanza para su vida. Amén. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Examina, Dios, mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y hoy vengo suplicando tu perdón. Examina hoy mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que
me he revelado muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y hoy vengo suplicando tu perdón. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, límpiame de mi maldad. Estamos juntos de nuevo. Vamos a orar en este tiempo para poner todo en las manos de nuestro Señor. Qué bueno es, Señor, que tú nos permites de nuevo estar juntos. Este tiempo en que podemos una vez más continuar con la enseñanza, la reflexión y la meditación de tu palabra. ¿Para qué, Señor? Porque es la única que puede transformarnos, cambiar nuestro corazón. Gracias, Dios, por esto, y queremos junto con el salmista buscar esta transformación de nuestra vida pasada en la vida nueva de Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Y en este espíritu de búsqueda de ti, pedimos tu bendición al compartir y anunciar la Escritura. Y que en esta hora, Padre, al igual que abrimos tu palabra, la Biblia, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y corazón para recibir tu mensaje y sobre todo aplicarlo a nuestras vidas, vivirlo. Gracias, con gran gratitud hemos orado para que el nombre de Jesús sea exaltado y levantado y glorificado en nuestras vidas. Solo en este nombre podemos orar. Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Ven pronto, Señor. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Jonás capítulo 3, versículo 1. De estos libros que a veces no encontramos con facilidad, pero ahí está. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bajamos al versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. Las obras de los hombres nunca podrán reemplazar los ordenamientos de Dios, ni tampoco podemos quitar su presencia de esta tierra. El Señor nos advierte que no tengamos una conducta pecaminosa. Hay consecuencias cuando se violan sus preceptos y ordenanzas. Hay consecuencias no por la violación, sino por lo que ya está estipulado que es. Hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de darle la gloria al Señor en nuestras vidas, hemos explicado el Evangelio, lo hemos vuelto a repasar, hemos hablado de la autenticidad de nuestra salvación y de la transformación, de ser auténticos cristianos y no falsos cristianos. Hemos hablado de ese poder de la palabra que transforma nuestras vidas.
pero también estamos hablando ahora del gran obstáculo que hay para la transformación. El pecado evita ser transformados, evita cristianos auténticos y solamente produce cristianos falsificados. Esto lo hemos estado hablando. Usted sabe, hermano, que sin santidad no podrá ver a Dios, y si no lo sabe, se lo recuerdo. Ahí está una conexión teológica en Hebreos 12:14, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Y el apóstol, bueno, el que escribió por medio del Espíritu Santo esta epístola, nos dice que no debemos de dejar de alcanzar esta gracia, porque si brota algo en nuestro corazón, vamos a tener problemas. Lo mismo que el apóstol Pablo en Romanos. Él dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros seguimos conectando pasajes y pasajes y pasajes y pasajes, estamos viendo que es un requisito indispensable quitar el pecado de nuestras vidas. Y para que haya transformación, necesitamos quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Y cómo se quita? ¿Cómo se elimina ese poder? Viviendo todos los días en la presencia del Señor. Pero miren, no lo voy a decir yo, vamos a hacer cuatro conexiones teológicas. Mateo 4:17. Apúntelos, no los busquen, nada más apúntelos y escúchelos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3 y 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la transformación, lo que tiene gran importancia en la vida cristiana diaria es no solo el conocimiento de la palabra, porque la palabra es la que dice esto. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, usted está viendo que Dios está hablando de que Él no tolera el pecado. Está viendo que es indispensable arrepentimiento para quitar el poder del pecado sobre nosotros. Primeramente rompe las cadenas y luego nos va dando una vida firme en la roca. Así es que en este tiempo yo quiero compartir con usted un testimonio, pero bueno, más que testimonio es una historia de transformación. Es un canto de arrepentimiento. Aquí este testimonio es una verdadera confesión. Es una verdadera admisión y reconocimiento del pecado. Y al hacerlo está dando un canto de arrepentimiento con una evidencia increíble de un cambio de conducta, de un cambio de naturaleza, de que dejó de estar muerto en sus delitos y pecados y ahora tiene vida. El gran poder de Dios a través de venir y darnos ese llamado de reconocimiento es un ejemplo poderosísimo que tenemos en la Escritura. Pero no solamente tenemos eso, sino que ese es muy destacable en el sentido de la inmensa enseñanza que contiene. Tenemos también al hijo pródigo, tenemos también al publicano, pero recuerden, todos hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo lo dice bien clarito en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. La transformación tiene un canto para Dios, es el canto del arrepentimiento. Es el canto que demostró, que hizo el Señor en David, un trasplante de corazón. Muestra el fiel testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de una persona cuando ésta se deja ser transformada. Cuando esta transformación produce un canto como este de arrepentimiento. Es hermosísimo este canto. Es un canto verdaderamente increíble. Cómo este hombre se derrama delante de Dios.
yo quiero que vayamos, ¿verdad?, al Salmo 51. Este es el canto. Ahí usted lo tiene con título, seguramente, casi todas las Biblias lo tienen. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y ahorita lo vamos a ir viendo, pero ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David se volvió un muerto viviente, como esos títulos de esas series. Era insensible al pecado que había cometido. Era un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecado a causa de sus deseos, del deseo y de satisfacer el placer. Mire, yo no creo que haya libro más sabio que este que tengo aquí a mi lado. No hay libro más sabio que este. Y todo lo que en él está escrito es verdadero. Claro, hay muchas cosas dolorosas, difíciles, duras de aceptar, pero son verdaderas. Y admitir este gran mal que sufre en el corazón del hombre es un trabajo arduo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. No solamente para convencernos de un pecado, sino convencernos día a día de dejar esa condición pecaminosa. Porque día a día tropezamos con el pecado. Día a día esa condición de muerte puede hacerse, día a día. Y puede llegar un momento en que estamos tan endurecidos, ajenos a la vida de Dios, como dice el apóstol Pablo, con el entendimiento entenebrecido, lleno de obscuridad y suciedad, que estamos muriendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. David experimentó esta condición, tuvo muerte espiritual, hasta que Dios lo llama a través de ¿qué? Del dolor, de un gran sufrimiento. Le da un gran sufrimiento en su corazón, y no solo uno, le da sufrimiento en su corazón. ¿Cómo es posible que un hombre, de acuerdo al corazón de Dios, porque así lo llamó Dios, él era un hombre de acuerdo al corazón de Dios? David tenía todos los privilegios que Dios podía haberle dado a cualquier ser humano. Era rey de Israel, tenía todo el cuidado, el amor, el poder, la protección, todo de Dios. Él lo conoció todo eso. Él fue una persona que sabía quién era Dios. Era una persona que probó cada uno de los momentos junto a Dios. Pero este pecado lo conduce a consecuencias bastante devastadoras. Que aunque Dios tuvo gran misericordia por él, no se quitaron estas consecuencias. Todas las personas en la tierra, todas, sin escatimar ninguna, todas necesitamos verdaderamente y totalmente y auténticamente quitar esta mortandad. Todos. No importa de qué posición somos. No importa de qué color somos, de qué nación somos, de qué condición económica somos, en qué nivel económico estamos. No importa. No importa cuál es nuestra edad, no importa. El pecado asedia, impide la transformación, hace que nuestro corazón se vuelva duro y vaya muriendo, sea insensible, como dice el Señor, sea de piedra. Por eso el Señor promete un corazón de carne. Entonces, Dios nos está llamando continuamente. De muchas formas nos llama, con lo que vemos en el mundo, con la naturaleza creada, con bendiciones que recibimos, porque estoy segura de que tú recibiste algo bueno hoy, con las personas que son los servidores de Dios que nos hablan de la palabra, pero no queremos escuchar la voz de Dios, no la queremos. Queremos seguir haciendo nuestra santa voluntad, pero yo no soy malo. ¿Se acuerda del ejemplo de Hitler? Yo no soy malo. Yo no soy malo. Sin embargo, todos Dios nos ha buscado de alguna manera, de muchas formas. Y nos ha buscado y nos ha declarado que Jesucristo es la salida de esta condenación, de este juicio.
es la salida. Él nos llama, Él está buscándonos, Él nos amó primero, Él vino a nosotros. Entonces, ¿se puede decir con exactitud, de acuerdo a la palabra de Dios, que todos por naturaleza estamos espiritualmente muertos? Sí. ¿En nuestros delitos y pecados? Sí. ¿Cómo es una persona muerta en sus delitos y pecados? Una descripción a los ojos de Dios. Bueno, es un corazón de un hombre indiferente a todo lo que se refiere a Dios. No le gusta, o sea, todo lo que se refiere a Dios no lo tolera, no lo acepta, lo rechaza, lo blasfema. Sus manos se ocupan en cualquier cosa menos en trabajar para Dios. Siempre están fuera de la obra de Dios. Sus pies los llevan por caminos muy diferentes a los que son de Dios. Totalmente distintos, extraños, lejanos, distantes, como lo quiera llamar. Su boca y su lengua no hay gratitud, solo blasfemia, quejas, ofensas, palabras maledicentes. Entonces nunca hay oración, gratitud, alabanza, adoración, no. Los oídos de estas personas son sordos a la voz de Dios y a su palabra. Cualquiera que le hable del evangelio, cualquiera que le diga alguna palabra, él automáticamente está sordo, no quiere escuchar. Sus ojos no pueden ver la hermosura de la redención, no pueden ver la hermosura de ser hijos de Dios, no pueden ver nada de lo que Dios les ofrece, nada de lo que el reino de Dios tiene. Su mente está llena del mundo y no tiene ninguna cabida en lo espiritual. Ningún pensamiento espiritual está en su mente, no es admisible para ellos. Este hombre muestra todas las evidencias de que según la palabra está muerto. Quizás esto moleste de alguna manera, lo lamento mucho, pero si usted no cree en esto, no cree en nada más, ni en el mismo Dios. Si nosotros cerramos todos nuestros sentidos a estas verdades de Dios, estamos diciéndole verdaderamente a Dios, no nos interesas. No nos interesas. Y déjame decirte algo peor. Si nosotros como seres humanos no servimos y vivimos para Dios, toda nuestra alma, todo nuestro ser perecerá. Todo. Para Dios lo más importante es que tú no perezcas. Pero si tú no tienes a Dios como lo más importante y está en segundo término, espérate a ver tu ruina. Quizás no ahora, pero tarde que temprano. Cuando tú has puesto a Dios en segundo término y has rechazado y te has negado a verlo y te has negado a escucharlo y te has negado a caminar con Él y te has negado a llenar tus pensamientos de Él y te has negado a todo eso, tarde que temprano habrá una ruina en tu vida. Eso es inevitable porque el pecado asedia. Entonces Dios no quiere que a ti te pase eso. Dios no quiere eso. Dios vio a Nínive y Él no le quería hacer daño a Nínive. Por eso envió al desobediente de Jonás. Este canto, el 51, es uno de los muy llamados cantos penitenciales. Hay 7. El 6, el 32, el 102, el 130, el 143, el 38. Son 7 salmos. Y estos salmos hablan de plegarias, de oración, con contenido de oración por ser pecador, de haber cometido transgresiones contra Dios. ¿Sí? El Salmo 32 y el Salmo 51 tienen una gran relación. Se cree que fueron escritos en el tiempo en que dice aquí el salmista con el título que le puso, en que David cometió esta serie de pecados. Y David verdaderamente, los pecados de David, pues están en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Pero le voy a hacer un resumen porque son muchos versículos y está bastante largo. Quizás leamos alguno que otro, pero ¿qué hizo David? Bueno, deseó la mujer de otro, para empezar.
Después de desearla, comete adulterio. Luego le miente al marido, un fiel soldado de él, le miente y aparte él hace un complot para matarlo en el campo de batalla y busca a otros para que lo asesinen por él. Y luego cubrió todo y nadie dijo nada. Nadie de los que estaban involucrados en ese complot dijo absolutamente nada. Si yo le reduzco a qué mandamientos David violó, fueron 2. El 7º, no cometerás adulterio, y el 6º, no matarás. No, pero es que yo no lo maté. No, tú lo mandaste matar. Es exactamente lo mismo. Nosotros siempre tratamos de cubrir como el ratón, para que no nos pique. Y estos pecados de David, porque fueron pecados bastante, con una acción bastante cobarde de parte de David, implicaban y le trajeron mucha infelicidad, le trajeron mucha molestia, le trajeron dolor de huesos, le trajeron muchísimas cosas. ¿Podrán convertirse personas así, con esta infracción tan sucia y mala contra Dios? Con esta infracción tan sucia y mala contra el hombre. Estas personas verdaderamente necesitan ser lavadas. Y Dios tiene misericordia, vuelvo a lo mismo. El pecado de David era mucho más grave por la condición, posición y lo que él sabía. Y Dios verdaderamente es muy fuerte con él. Y sus consecuencias lo colocaron en una situación bastante dolorosa. Siendo él el dueño y el propietario no solo de Jerusalén, no solo de Israel, era el dueño de todo lo que lo rodeaba. Dios se lo había entregado. Mire, verdaderamente el pecado es inexcusable delante de los ojos de Dios, y más en el caso de David. Pareciera como si él hubiera ido a tomar veneno a sabiendas de lo que iba a ocurrir en su vida. Pareciera que él hubiera ido, y no fue por error, no, sí sabía las consecuencias de lo que le iba a ocurrir. Muchas veces nosotros eso hacemos, no, es que no va a pasar nada. Mire, ¿cuántos fueron pescados con los dedos en la puerta con esta pandemia? Su éxito, su negocio, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Hicimos cosas que no deberíamos de haber hecho. Quizás alguien te aconsejó algo antes de esta pandemia y tú no escuchaste. El mismo Dios, definitivamente. Estoy hablando de gente que se supone conoce a Dios y cree en Dios y conoce su palabra. En David no podía haber atenuantes, ni siquiera la más pequeña de las atenuantes. ¿Sabe? ¿Usted cree que David conocía la naturaleza del pecado? Claro que sí. Sabía los 10 mandamientos. Y sabe que había una gran diferencia entre estar en la presencia y la dulzura de la comunión de Dios a estar fuera de esa comunión. David sabía que él era el hombre que Dios había escogido y que él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? Por eso dice la Biblia que hasta los escogidos serán engañados. Nadie estamos seguros de no caer de esta manera. Ahora, imagínese estos pecados, tráigalos al presente. ¿Los ve al día de hoy? Claro que sí. Es más, al día de hoy le llaman bueno. Y acaba de pasar un gran caso aquí con una mujer que muere de cáncer, su amiga y compañera de trabajo la traiciona, se casa con su esposo, y toda la gente, muchos dicen que eso no es adulterio. Muchos dicen que eso no está mal, que esa traición no está mal.
¿Sabe cómo verían a David? Quizás a lo mejor tendría un problemita de abuso sexual, de acoso, quizás, el cual podría haber sido librado por los hombres. Pero todo lo demás, bueno, también. ¿Cuántos no matan unos a otros y no ocurre nada? Esto es muy común, pero no solamente es común hoy, siempre ha sido común en toda la historia. Y sabe, parecería como que se coloca a David igual que a Hitler, como que no son tan malos después de todo. No, para Dios este es un vil pecado y David cayó en él. David es colocado como en una pantalla oscura y su color de cuerpo tiene una tinta negra y él está vestido con algo bastante feo. Fíjese cómo llama Natán el pecado de David. Ahora sí quiero que leamos otro versículo. Segunda de Samuel, perdón, ¿dije segunda? Sí, sí es segunda, en el capítulo 11. Sí, déjeme confirmo, pero sí, sí es segunda. Sí, segunda de Samuel, capítulo 11. Es correcto. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable. ¿Fue qué? Desagradable. Fue desagradable a los ojos de Dios. Y hoy en día, no solo esto, el adulterio, el asesinato, no solo esto, muchos pecados están siendo aplaudidos. Muchos pecados están siendo solapados. Al cabo nadie me ve. Yo puedo hacer así en mi casa, gritar en mi casa, maldecir en mi casa, mentir en mi casa. Al cabo nadie me ve. Tan famoso ese dicho mexicano, ¿verdad? Los trapitos se lavan en casa. ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que esto va a quedar sin ser visto por Dios? Pues esto fue lo que le pasó a David. Justamente esto fue lo que le pasó a David. ¿Verdad? David pensó que no iba a haber forma, ¿verdad? Pero el desagrado de Dios, el cometer estos pecados, cae bajo la frase desagrada a Dios. Ahí es donde cae. ¿Sí? No es, ¿cómo le diré? Algo simple de escuchar. Yo te voy a decir algo. Si muchos están siguiendo a Dios, perdón, a David, si muchos están siguiendo a Dios, si muchos están siguiendo a David en pecado, también deberían de seguirlo, o deberíamos seguirlo en el arrepentimiento. Si muchos están siguiendo a David en el pecado, muchos debemos estar siguiéndolo también en el arrepentimiento. Esta es una frase que fue escrita hace muchísimos años. Pero me parece muy adecuado que usted sepa que es indispensable. Es indispensable. Porque ya le leí los versículos, los 4 versículos iniciales acerca del arrepentimiento. David estaba hiriendo a Dios. David estaba lastimando a Dios. David estaba mostrando una condición
de no interés, no hay interés de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo, dice. David no quería agradar a Dios. Él quería solo sus deseos, su voluntad. Quería salirse con la suya, como decimos. Eso es lo que quería. Y aquí está bien claro, aquí lo dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. El pecado es desagradable a los ojos de Dios. Y luego la segunda parte de la historia, como David no se había dado cuenta que eso era desagradable a Dios, porque aquí no dice que David lo supiera, sino hasta que llega Natán, un profeta que le da todos los datos de una parábola, y David se levanta y dice, no, este hombre no tiene derecho a misericordia, este hombre tiene que pagar según la ley, y David se levanta, pero Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y entonces David se había autocondenado, autosentenciado. Ese rey de Israel ungido, que había sido librado por el Señor tantas veces, que tenía mucho más, que se le había añadido, dice aquí, mucho, dice el versículo 9, porque pues tuviste, ahora le dice Natán a David, corriendo el riesgo de ser matado, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Otra vez de nuevo, pecado estamos haciendo cuando estamos haciendo algo malo delante de los ojos de Dios. Y David se autosentencia y dice, ese hombre pecó gravemente, o sea, una pequeña corderita fue quitada a su vecino que no tenía muchas. Claro que sí tenía muchas concubinas. Déjame decirte, la sentencia que Dios le da en el versículo 10 es bastante dolorosa. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. O sea, Natán se pone como mensajero de Dios y toma la voz de Dios para darle la sentencia a David. Y le dice, porque tomaste la mujer de Urías. Ahí mismo en el versículo 10. Le dice ahí. Y luego le vuelve a decir otra vez que tomó la mujer de Urías. Le dice 2 veces. Se lo dijo antes y se lo dijo después, en el 9 y en el 10. Se lo dice 2 veces. Y mire lo que le dice el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, en mi casa, cuando nadie me ve. Usted piensa que Dios no lo ve. Dios ve si usted maltrata a su esposa o su esposa lo maltrata a usted. Dios ve si usted reprende mal a sus hijos, la disciplina la aplica mal, si no ora por ellos, si no los ministra, lo mismo que a su esposa. Si su esposa también no lo trata con el respeto que lo debe tratar. Dios está viendo todo eso, dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo inmediatamente, no se tardó, ok, muy bien, te arrepentiste. ¿Cómo lo supo Natán? Seguramente su semblante, su condición, su expresión, no lo sé, la revelación fundamental del Espíritu Santo. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto, fíjese de nuevo, ahora le dice, hiciste blasfemar, o sea, deshonraste. Cuando nosotros damos mal testimonio a la gente, a nuestros hijos, a nuestra familia, blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue. Y más abajo dice que el Señor hirió al niño, enfermó gravemente y más adelante sabemos que murió. Dios le dijo a David, yo sé todo lo que tú has estado haciendo. Menospreciaste mi palabra, deshonraste mi nombre, lo pusiste sucio delante de todos los demás. Esto más o menos fue lo mismo que le dijo al hijo pródigo. El hijo pródigo también hirió a Dios, vivió perdidamente y con rameras.
Esta naturaleza fundamental del pecado es un ataque a Dios. John Piper dice que pecado es atacar a Dios. Es un ataque directo a Dios. Y Lucas 11:4 en el Evangelio dice que ellos debían orar perdonando nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En otras palabras, los pecados que Dios perdona se comparan con los pecados que las personas cometen en contra de nosotros y se les debe dar, y se les da el nombre de deudas. Nosotros tenemos deudas cuando no somos perdonados o no perdonamos. Tenemos deudas. Y estas deudas deshonran a Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Zaqueo? Bueno, la restitución. Cuando tú tienes algo y tú eres responsable de algo, sea tuyo, te lo hayan prestado o lo que sea, tú deshonras a Dios al no devolverlo, al no restituirlo. Porque por eso Zaqueo le dijo, tienes que regresar todo. Por eso el Señor le dijo al joven rico, reparte todo. Pero nosotros siempre queremos entender las cosas del dinero o del dar de una manera bastante errónea. Entonces no debemos poner en duda que necesitamos restablecer el honor de Dios, porque lo hemos difamado mediante nuestra conducta, nuestra actitud hacia los demás, y nosotros tenemos deudas primeramente con Dios, porque esa deuda se pagó, está pagada. Entonces la actitud de la actitud de David frente a Natán, este rey terrenal al cual Natán servía, definitivamente Natán primero sirve a Dios, aunque su vida estuviera en peligro. Aunque su vida estuviera en peligro. David es declarado prácticamente un enemigo de Dios. Pero inmediatamente que él se arrepiente, ahí en el capítulo 12, versículo 13, y dice, he pecado contra el Señor. Inmediatamente el Señor le dice, voy a tener misericordia de ti. Y todo por haber tomado en su corazón, haber ideado algo, pensado algo. Yo quiero eso, yo quiero esa. No me importa el precio, matar a su marido, organizar con malignidad y con dimensiones increíbles el asesinato. Luego cubrirlo y nadie decirlo. Porque Joab, su gran capitán de batalla, su comandante en jefe de tropas, lo cubrió. Lo cubrió. Cuando cubrimos el pecado de otra persona, también nosotros somos cómplices. Y estamos en complicidad y en problemas con Dios. Entonces David lo que empieza a hacer es empieza a derramar su corazón en este Salmo 51. Y empieza a mostrar actitud de arrepentimiento. Empieza a mostrar una actitud diferente, despierta. Dice, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado contra mi padre, he pecado contra todos. Entonces este canto de arrepentimiento son las nuevas acciones de David. No es un simple maquillaje, no es una simple pintura sobre algo, no. Es una reformación o transformación interior que produce fruto, no solo con nuevas acciones, sino en otros. Entonces el significado de arrepentimiento tiene que ver con la transformación. Es experimentar un cambio radical. Eso es lo que es. Son las percepciones, disposiciones, propósitos de nuestro corazón y de nuestra mente. El arrepentimiento muestra el cambio de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar. El arrepentimiento es la base fundamental de la transformación. Y entre más nos demos cuenta de que estamos pecando y nos arrepentimos, el poder del pecado va a tener menor influencia sobre nosotros. Y la transformación se va a ir cambiando a santidad de vida.
no es un mejoramiento de la conducta, no, es un cambio de conducta, es un canto de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Salmo 51. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No está justificándose para iniciar el canto, no está diciendo, ay, es que mira, pues sabes una cosa, pues es que ¿para qué se andaba bañando allí en el patio donde yo la podía ver? No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, reconozco lo que hice, pero lo que yo primero quiero decirte es, ten piedad de mí. Sé que estoy haciendo muy mal, hice muy mal. Y luego inmediatamente después en el versículo 2 le dice, lávame más y más, es decir, restrégame, frótame, límpiame del pecado, así, tallando, límpiame. Yo conozco mis rebeliones, dice el versículo 3. El pecado está enfrente de mí todo el tiempo. Lo reconozco, lo conozco y sé dónde está. Ahí está. No importa de qué tamaño sea, chiquito, grande, como tú lo quieras ver. Ahí hay consecuencias, siempre. Siempre hay consecuencias, chiquitas, grandes, medianas, siempre. Aquí lo importante es reconocimiento, aceptación, admisión, estar de acuerdo con Dios cuando digo amén. Sí es cierto, Señor, yo he pecado eso. No solamente tomé la mujer de un soldado fiel a mí y a mis fuerzas, sino tomé a una mujer. Y le vuelve a decir David en el versículo 4, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Le vuelve a decir. Y luego como que medio trata de decir, bueno, pero es que esa es mi naturaleza. Sí, sí es cierto. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como que mi naturaleza es esa. Tengo la inclinación a pecar y a hacer lo malo. Eso no es una justificación. No nos justifica, nos hace comprender. El Señor nos comprende, pero no nos justifica. Por eso dice, aquí tú amas la verdad de lo íntimo. La palabra verdad es honestidad. No está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de que debemos de ser honestos cuando vamos delante de Dios. Con este canto de arrepentimiento y vamos, nos presentamos delante. Si es cierto, la ofendí. Si es cierto. Hay personas a que le dice esa persona, es que me siento muy mal. No puedo ni orar. Estoy hablando de cristianos. Y entonces alguien le dice, pues ve, arrodíllate y dile al Señor que busque en tu corazón qué hay. No, pero si yo no he hecho nada. ¿Para qué me mandas a orar? ¿O para qué me dices que vaya y ore? No he hecho nada, yo soy buena persona. Yo no he hecho nada a nadie. Estamos ciegos y no queremos ver. Necesario que el Señor nos llame de muchas formas. Sufrimiento, dolor, tribulación, personas, palabra. Hasta que entendamos. Y luego dice David, purifícame con hisopo. Bueno, el hisopo eran unas ramitas que tenían así como un algodoncito que se usaron para poner la sangre en el dintel de la puerta en la Pascua. Y entonces él la conocía muy bien. Y dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando yo estoy mortificado por ese sentimiento, por haber hecho una multitud de cosas equivocadas, ¿sí? Necesito de ti. Estoy bastante agobiado. Estoy bastante desesperado por perder mi relación contigo. Y luego el más hermoso de los versículos, bueno, en lo personal. Crea en mí, oh Dios, el versículo 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, transfórmame. Transformación completa, trasplante de corazón. Completito, Señor, eso es lo que yo quiero. Quiero vivir de nuevo en tu espíritu, quiero tener un corazón limpio, quiero ser lavada, necesito de ti, de tu Santo Espíritu, necesito que no me eches, dice, de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. No lo hagas, por favor, te lo suplico. Estoy amargado, estoy dolido, estoy arruinado. Señor, ¿me puedes perdonar? Necesito un corazón nuevo, quiero empezar contigo de nuevo. Y luego, mire,
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y entonces los pecadores se convertirán a ti. Líbrame en medio de homicidios, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará por tu justicia, Señor. Abre mis labios para que así pueda publicar tus alabanzas. Un pecador perdonado, eso es lo que quiere hacer todo el tiempo. Ir y buscar a los que lastimó, anunciarles quién es el Dios de su salvación, agradar al Señor en todo, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto. Entonces, esta respuesta, este canto de arrepentimiento muestra que David se volvió a Dios. Es lo primero que muestra. Luego, que él ora con autenticidad, con verdad, despierto de su realidad del pecado, ora y va delante de Dios para ser limpiado. Confiesa, admite, no solapa, confiesa y admite con seriedad su pecado. Le dice todo lo que hice y luego pide transformación. Se siente sumamente desamparado, se siente mal delante de los, a pesar de que la sentencia ya fue dicha y esa no fue quitada. Los hijos de David murieron de una manera muy triste. Su hija fue abusada muy tristemente y nunca se quitó la espada de su casa. Entonces David derrama su corazón, ahí en donde dice, en el versículo 11, ahí comienza, dice, y ora y dice, ¿sabes? Yo era tu hijo, era el hombre que tú decías que era de acuerdo a tu corazón, yo te elijo a ti, Dios, yo te elijo a ti, yo quiero todo de ti. Y pide después allí, más adelante, que su corazón y que su espíritu sean correctos, firmes, transformados, nuevos, que sean de carne. Se pone a orar porque él quiere que los demás conozcan la salvación de Dios. Se va a buscar a las personas siendo generoso, probablemente pidiendo perdón. Porque fíjense lo que le pasa en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Seguramente estaba enfermo. Y le pide que regrese la condición de alabanza y adoración hacia él. Ahí en el 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué le pide? Obediencia para él. Se está pidiendo gozo para él. Un gozo que sobreabunde en el corazón. Un gozo que sobreabunde y que le dé a él una vida sensible a Dios. Y haz que mi gozo delante de ti sea irreprensible, que yo te pueda adorar. Y él ahí al final, ya en la parte final de este canto, de arrepentimiento, David se descubre todo lo que hay en su corazón. Dios lo había quebrantado. Dios había expuesto a David a la humillación. Por eso él le dice, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Cuál es el sacrificio? Un espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar. La palabra de Dios, el evangelio de Dios lo había transformado. Ay, usted dirá, ay, o sea, qué fácil para David, ya le borraron los pecados y se acabó. Pues en cierta medida sí es de fácil, siempre y cuando sea arrepentimiento y no remordimiento. Siempre y cuando usted muestre una conducta de cambio, una conducta de transformación. Por eso el Señor dijo ahí en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya se ha acercado, arrepentíos y crean. ¿En qué? En el evangelio. Esas son las nuevas que tenemos. Cristo vino para salvarnos, usted lo sabe. La paga ya fue bastante fuerte. Usted pudo dimensionar con las imágenes de la semana pasada el precio del pecado. Y también David va incluido ahí. También David estaba incluido en ese peso. Ahora, Cristo vendrá de nuevo. Es una exigencia basada en la misericordia de Dios, el arrepentimiento.
es una exigencia basada en la misericordia de Dios, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en esa misericordia está el ofrecimiento de parte del Señor de perdonarnos. Aquellas personas que van a perecer en el juicio de Dios es porque no quisieron ni consideraron necesario el arrepentimiento delante de Dios. Acuérdense que está escrito que el Señor vino para padecer y resucitar de los muertos. Para eso vino el Señor, para perdonar los pecados y traer perdón. Él lo trajo para perdonar y traerlo. A mí no, a todos los hombres, a todas las naciones. Entonces, Jesús demanda, exige, determina que el arrepentimiento es vital para que yo pueda vivir mientras Él regresa en santidad. Para que ese poder del pecado no esté en mi vida y despierte, no sea como el hijo pródigo, no esté ahí como el publicano y el fariseo, no esté ahí, perdón, como el fariseo. Porque usted necesita sacar de lo más profundo de su corazón, disponer los propósitos para honrar a Dios y no para estarlo deshonrando. Porque los pecados ya vimos que deshonran a Dios, desagradan a Dios, menosprecian a Dios. Dios no quiere eso. Horrenda expectación de juicio y hervor eterno es lo que te espera a ti que no quieres arrepentirte. Perdóname, sé que es duro, pero quisiera decirte que tú tienes una oportunidad si tú no te has arrepentido. Arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete y ve a Dios. Dios, es que lo vuelvo a hacer. Dios te va a ayudar a que no lo hagas. Pero dile verdaderamente que no lo quieres hacer o estás atado y amando ese pecado. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo será en ti para darte ese nuevo nacer, ese nuevo nacimiento. Por medio de ese arrepentimiento, entonces tú dejarás atrás todos tus deseos, todas tus pasiones, todo lo que hace de tu carne que Dios sea despreciado o menospreciado. ¿Saben? Le vuelvo a decir, Dios quiere santidad, Dios quiere transformación, Dios quiere arrepentimiento y es una exigencia de parte de Dios para que nosotros entremos al reino de los cielos. Es indispensable nacer de nuevo y ser transformados. Es un giro de 180 grados. Estaba para allá, ahora voy en sentido contrario. Eso es lo que Dios quiere. Pero si tú todavía vives dándole la espalda a Dios, si tú no quieres que tu mente sea transformada, si tú solamente quieres estar analizando que por qué esto, que por qué aquello, es por fe. Es porque tú vas a aceptar que Dios va a traer a tu corazón una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva conducta, un nuevo corazón. Dios está llamando. Dios está llamando. Alguien me dijo la semana pasada que ella oía 2 predicaciones adicionales los domingos, pero que la verdad esas predicaciones pues nada más hablaban de la bondad y del amor y de que no nos preocupemos y que no estemos afanados y que Dios es bueno y nos va a dar todo en el reino de los cielos. Pero dice, eres pues yo creo que de las pocas que está hablando de estos temas. Le dije, lo siento, es lo que hay en mi corazón y es lo que veo. Veo cristianos cayendo todos los días, de alturas bastante altas, de que dices tú, no es posible, no es posible. Dios podría parecer que pasa por alto los pecados, pero no. Usted ya vio aquí que no los va a poner debajo de la alfombra. Dios no los va a cubrir con aserrín. No. No va a estar barriéndolos nada más para ocultarlos. No. No. En la mente de Dios está el conocer todo de nosotros. En su corazón está el contar todos nuestros pecados, pero también está en lavarlos por medio de la sangre de Cristo. Esa justicia de Cristo está contada para bendecirnos.
Dios, esa justicia está puesta también para David. La muerte del Hijo de Dios fue lo suficientemente indignante y con una gloria sustentadora de Dios impresionante y suficientemente grande, de modo que Dios y su honra están de nuevo vindicadas, están exaltadas. El honor de Dios se recuperó en esa cruz, en ese Calvario. Ese color rojo que se derramó ahí en ese lugar es lo suficientemente grande para perdonarlos a usted y a mí. Por eso el apóstol Juan en 1 de Juan dijo que nos escribía cosas para que no pecáramos y que si pecábamos teníamos abogado para con el Padre, que era en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros nos hemos dado cuenta de la profunda miseria que es el pecado, de lo sucio, de lo inmundo, de la mugre, así como les conté del armiño, el Señor espera que nosotros nos muramos a nosotros mismos y nos humillemos. Es necesario morirnos. Toma tu cruz y sígueme. Cada día. Solo el arrepentimiento cambia nuestro corazón y lo transforma. La palabra fue escuchada, escuché, me presté atención, la abracé y entonces digo, sí, he pecado contra el cielo y contra Dios. Sí, he pecado contra el Señor. Sí, merezco eso. Sí, ten piedad de mí. Sí. ¿Que sería mejor no cometer pecados? Pues claro que sí. Tal vez usted todavía se sienta culpable de pecados que ha cometido, pero que no le ha confesado al Señor. Bueno, puede hacerlo. Esta mañana usted va a tener la oportunidad de hacerlo. Refúgiese en aquel que murió por nosotros. Refúgiese en aquel que nos perdonó nuestros pecados. Vaya y refúgiese en aquella sangre. ¿Sabe? Se cubrió la madera, se cubrió la colina, se cubrió el cielo y luego esto sirvió para... Fíjese cuántos corazones fueron lavados en aquel lugar. Para todo aquel que en él cree, no se pierda. Para que todo aquel que en él cree legalmente pueda decir, Señor, yo soy digno de entrar en tu presencia porque Cristo es mi Salvador. Porque Él me perdonó y voy con Él y le digo en qué condición estoy. Y confieso arrepentido entregándole mi vida pecaminosa. Mi vida pecaminosa es lo más que puedo entregarle. Y luego continuar, como dice el salmista, con las manos limpias, el corazón puro y que todo se haga nuevo. Aprovecha este momento y exprésale tu necesidad a Dios de ser transformado y arrepiéntete. Cambia en tu corazón, deja tu necedad, tu ceguera, tu sordera y camina hacia los caminos de Dios. Gracias a Dios, porque nos está hablando de esta miseria profunda a la que nos lleva el pecado. Gracias a Dios porque necesitamos sentirnos influenciados en nuestro espíritu. Gracias a Dios por el Espíritu Santo porque nos quiere mostrar la gracia y el perdón, la misericordia. Gracias al Espíritu Santo porque nos quiere permitir vivir victoriosos, porque nosotros no vivimos de las circunstancias, nosotros vivimos para, con y por Dios. De todo lo que Él es, de todo lo que Él hizo. ¿No te dolió ver expuesto a Dios de esa manera en esas escenas? ¿No hubieras querido, así como la última escena, tenerlo recargado junto a ti, tratar de curar sus heridas? Yo le agradezco a Dios que me haya perdonado y que todos los días, por más insignificante que sea este pecado, porque a veces dudo, porque a veces me canso, porque a veces le temo a una presión alta, porque a veces le temo a un dolor de cintura, porque a veces le pido perdón a Dios. Y entonces viene la seguridad de su presencia y me acompaña. Durante todo el día espero encontrarme con Él. Y entonces me siento fortalecida, reavivada por la palabra. Y entonces empiezo a sentir su perdón y su misericordia. Y eso es lo mismo que hay para ti. ¿Sabes? Hay una historia
que habla de un hombre que tenía un libro. Y este libro lo cargaba siempre con él. Y un día sus amigos le dijeron, oye, ese libro, ¿qué contiene? O sea, ¿qué tiene? ¿Está escrito? ¿Qué escribes en él? Y él dijo, no, pueden verlo, ¿me lo permites? Y entonces sus amigos lo comenzaron a ver. Y la portada del libro era de color negro, y al abrirlo se encontraron con una hoja roja y una hoja blanca. Le dijeron, pero ¿por qué lo cargas si no tienes nada escrito en él? Todo el tiempo lo traes. La primera hoja era negra, la segunda hoja era roja y la tercera era blanca. Y dice, es que es el libro que yo contemplo, que lo veo fijamente, todos los días y en todo momento. Y dice, el color negro me habla de mi condición pecadora. Y recuerda que soy un pecador. El color rojo me recuerda esa sangre preciosa dada por mí en la cruz del Calvario. Y mi corazón siente la necesidad de recordar su gran perdón en esa cruz. Y luego la hoja blanca me habla de que ese perdón ha sido otorgado y ahora soy blanco, blanco como la nieve. Tú no puedes ser limpiado a menos de que te arrepientas. Ese negro, ese blanco, este rojo tienen un gran significado. Y él cargaba con ese libro todos los días para recordar su naturaleza pecaminosa, traer a su memoria la sangre preciosa de Jesucristo y recordarse a sí mismo que ese precio era la justicia perfecta de Dios, que lo había emblanquecido, lo había purificado. Así es que ahí estaba todo mi perdón, en esa hoja negra, en esa hoja roja y en ese color blanco tan perfecto. Creo que si nosotros pudiéramos traer ese libro todo el tiempo, podríamos ver el gran Dios que tenemos. Y el Espíritu Santo tendría mucha misericordia en nosotros y nos ayudaría para hacer esto provechoso para nuestras vidas. Lo dejo delante del Señor y delante de ti y quiero que escuches este canto. Escúchalo y recuerda, no podemos atacar a Dios con el pecado. Necesitamos un canto de arrepentimiento. Una hoja negra, una hoja roja y una hoja blanca. Recuérdalo, mis pecados, su sangre derramada y su gran perdón que me dio limpieza. Escucha esto y regreso para orar. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven,
quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. El canto y vamos a orar. Que el Señor obre en nuestros corazones, siga transformando nuestras vidas, que ponga un espíritu recto, un corazón nuevo en nosotros y verdaderamente que aprendamos a reconocer que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y que esa paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos la decisión en nuestro corazón de aceptar el llamado de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Te doy gracias porque nos has hablado de la condición miserable que hay en el corazón de los hombres. Esa miseria tan profunda del pecado que ha desatado en todo lugar un poder destructivo. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo penetre a nuestro corazón y nuestro espíritu y podamos reconocer en arrepentimiento. Perdónanos y ten piedad de nosotros. Queremos presentarnos de ti y alcanzar tu misericordia, tu perdón, tu gracia. Y que esas fuerzas y todo ese dolor de huesos y todo eso que impide estar en libertad de sanidad, podamos nosotros, Señor, decirte gracias. Bendice a nuestras familias, aquellos que nos han visto dar mal testimonio, redargúyenos. Y que en este tiempo en que te hemos escuchado, este día, hoy, mañana, podamos sentir paz en nuestro corazón después de haber orado y confesado todos nuestros pecados y abrazar tu perdón. Perdónanos, Señor. Te agradezco porque esto lo has hecho por el lindo y grande y maravilloso sufrimiento poderoso, sí, Señor. Gracias porque ha sido maravilloso que tú hayas dado tu vida por mí. Qué difícil, Señor, es poder sentir esa gratitud en los corazones de muchos, pero tú lo harás
tú transformarás esos corazones y traerás cantos de arrepentimiento a sus vidas. Que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos ni desmayemos y sigamos buscando esa transformación para parecernos a Cristo y tener su santidad. Y que esa hoja negra nos recuerde la naturaleza pecaminosa y que esa hoja roja nos recuerde el gran sacrificio de tu sangre derramado en aquella colina. Y esta flor y esa hoja blanca puedan recordarnos la pureza de tu corazón y del nuestro al ser perdonados. Te bendecimos, Señor, y te doy gracias por cada familia, por cada una de las personas que escucharon esta palabra. Tuya es la honra, tuyo es el honor, tuya es esta palabra y tú edificarás y consolarás y harás nuevas las cosas conforme a tu poder. Todo esto es para glorificar el único nombre sobre el cual toda rodilla se doblará, que es Jesucristo el Señor. Ven pronto, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto.